En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 19, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Aquí en este pasaje el apóstol Juan hace una declaración con respecto a aquellos que parecen ser cristianos, que conviven entre cristianos, que están entre cristianos, pero que en realidad no lo son. Tienen toda la apariencia de ser verdaderos creyentes, parecen cristianos, hablan como cristianos, se comportan como cristianos, pero no son cristianos. Y no lo son porque no han nacido de nuevo. Personas así son simpatizantes del cristianismo, pueden asistir a los servicios religiosos, pueden participar en las actividades de la iglesia local, leen la Biblia, oran, alaban a Dios, etcétera. Inclusive tal vez hasta tengan algún cargo en su congregación. Pueden ejercer algún servicio como discipular, enseñar, o pueden hasta hacerse pasar por pastores o líderes, pero no son hijos de Dios. Lo que expresa el apóstol Juan nos da a entender que falsos cristianos o anticristos, como él mismo les llama en el versículo 18 de Primera de Juan 2, estos falsos cristianos saldrán o se apartarán o escaparán de en medio del verdadero pueblo de Dios. Cuando eso ocurre, cuando las personas se apartan del pueblo de Dios y se vuelven al mundo, queda en evidencia que esas personas no son, o mejor dicho, nunca han sido verdaderos cristianos, nunca han sido hijos de Dios. Hay personas que hacen una profesión pública de su fe en Cristo, hacen declaraciones públicas de su fe y cumplen exteriormente con las formalidades del culto cristiano. Pero no todos son realmente cristianos, aunque externamente parezcan serlo. Y tarde o temprano se van a poner en evidencia. Algunos harán evidente su falsa fe y así se cumplirá lo que dice Primera de Juan 2:19 que acabamos de leer, que van a salir. Pero tristemente no todos se van a dar cuenta de su error, sino que estarán engañándose a sí mismos. Y hasta que se encuentren en la presencia del Señor, cuando ya hayan partido de esta tierra, entonces se darán cuenta que no eran hijos de Dios. En ese momento, cuando se presenten ante Cristo, le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Así lo cita Mateo 7:22. Y el Señor en el siguiente versículo, Mateo 7:23, les responderá: nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Esto nos da a entender que son personas activas en la iglesia, hacen cosas en la iglesia, pero no son conocidos por Dios, no son sus hijos. A esto se refiere que nunca les he conocido, que nunca tuvo una relación íntima y personal con esas personas. No son sus hijos. Y es que los falsos creyentes pueden pasar desapercibidos para todos, menos para Dios. Dios conoce tanto a los que son sus verdaderos seguidores, los verdaderos hijos, como a los que no lo son, a los falsos cristianos. Como ejemplo, recordemos cuando en la última cena, que estaba el Señor Jesucristo,
les dijo a sus discípulos que uno de ellos le iba a traicionar. Y dice la palabra que cada uno le preguntó entristecido: ¿acaso seré yo, Señor? Así lo dice Mateo 26-22. Estaban tristes de imaginarse que uno de ellos era un traidor. Pero el hecho que cada uno preguntara entristecido nos da a entender que ninguno de ellos se sentía libre de ser el traidor. Ninguno de ellos estaba seguro de ser o de no ser el traidor. Ni ninguno de ellos tampoco pudo reconocer al que traicionaría a Jesús. Yo creo que al mismo tiempo que se sintieron aludidos, miraron sospechosamente al resto para ver quién era el traidor. Pero quien sí lo sabía fue Jesucristo. Él sabía quién era el que le iba a entregar. Así lo dice Mateo 26-25. También en Juan 6:70, Jesús les dice a sus discípulos que uno de ellos era diablo, es decir, que era falso, que era impostor, que no era verdadero. Ahora por las Escrituras sabemos que se refería a Judas Iscariote, pero en ese momento ninguno de los discípulos sabía a quién se estaba refiriendo, no sabía quién era el que le iba a entregar. Y tal vez Judas era el menos sospechoso de ellos. Era parte de los discípulos, actuaba como apóstol, parecía tener el poder de ellos, estaba entre ellos y era como ellos. Además, era el tesorero del grupo y ¿no es acaso el que administra las finanzas al que se le da mayor confianza? Él no parecía sospechoso. Tal vez el que sí lo parecía era Pedro, ya que el propio Jesús dijo que Pedro le iba a negar, y no solo una, sino 3 veces. Así lo dice Mateo 26-34. Pedro, con su temperamento, sus arrebatos, su debilidad de carácter, cubría el perfil de un traidor. Pero bueno, ya sabemos que no fue él quien entregó a Jesús, pero en ese momento era el más sospechoso de todos. Y Jesús sabía, por supuesto, de esto. Por eso en Lucas 22-32, cuando le dice a Pedro que Satanás lo iba a zarandear y le dice que lo iba a negar, dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falle. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Mira lo que le está diciendo aquí Jesús a Pedro: me vas a traicionar, me vas a negar, pero yo he rogado que cuando hayas vuelto, que tu fe no falle, y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, cuando Jesús le dice a Pedro, cuando hayas vuelto, significa que Jesús sabía que Pedro volvería al camino. Esa es la perseverancia de los creyentes. Aunque lo negó, aunque hizo algo muy grave, Jesús sabía que regresaría. Y es que la palabra del Señor dice en 2 Corintios 4:9 que podemos ser derribados, pero no destruidos. Podemos tropezar, pero por la gracia de Dios no nos vamos a quedar ahí, sino que Él nos va a volver a levantar por el poder de su Espíritu que mora en nosotros. Pedro y Judas traicionaron a Jesús. Los dos lo hicieron. Uno lo entregó, otro lo negó. A la vista de los demás, ambos cometieron una falta gravísima. El pecado de ambos fue escandaloso, pero hay diferencias. La diferencia es que Pedro creía en Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Él mismo lo declaró en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En cambio, Judas solo lo veía como maestro. Así lo dice Mateo 26-25. Otra diferencia es que Pedro se arrepintió de su pecado. Lucas 22:62. En cambio, Judas solo sintió remordimiento.
Mateo 27:3. Otra diferencia es que Pedro confió en Jesús para ser restaurado. Se dolió por lo que hizo, pero sabía que Dios lo podía perdonar. Así lo expresa Juan 21, versículos 15 al 19. En cambio, Judas no le creyó a Jesús, no creyó en él y se ahorcó. Mateo 27:5. Y la gran diferencia, para sumarizar todo esto entre Pedro y Judas, es que Pedro era salvo. Él ya estaba limpio por la palabra y por la fe. En cambio, Judas no era salvo. Lo puedes leer en Juan 13, versículos 10 al 11. Esa es la gran diferencia. Judas era como Pedro. Pedro era como Judas. La diferencia es que Pedro sí era salvo y Judas no. Y por lo tanto, Pedro, a pesar de su traición, nunca dejó de ser salvo. Él perseveró por la gracia del Espíritu. En cambio, Judas, quien también traicionó, nunca fue salvo. Y salió de entre ellos, porque no era de ellos. Así que podemos concluir que quienes se apartan del pueblo de Dios, quienes salen de en medio del pueblo de Dios y se vuelven al mundo, no es que pierdan la salvación, es que en realidad nunca han sido salvos. Quiera Dios que una persona que hace eso, esa situación de volverse al mundo, sea la situación que Dios tenga bien a utilizar para que ahora sí esa persona reconozca que no ha nacido de nuevo y que necesita a Cristo. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos das la perseverancia para aquellas ocasiones en las cuales caemos, Señor. Por medio de tu Espíritu nos volvemos a levantar por la gracia, Señor, que nos has conferido de perseverar en la fe cristiana, Señor. Y sabemos, Padre, tristemente que en medio de nosotros hay gente que se dice ser cristiana, que se comporta, actúa, habla como un cristiano, pero que no ha nacido de nuevo porque no te ha entregado su vida, porque no ha puesto su fe en ti. Y no ha confiado, Señor, en esa muerte de tu Hijo Jesucristo para perdón de sus pecados. Padre, rogamos por tu misericordia, Señor, que si entre tu pueblo hay gente así, Señor, tengas a bien exhortarlos y convencerlos de pecado, de juicio y de justicia, para que te entreguen su vida, Señor, y ya no salgan de entre nosotros, sino que sean uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.